Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la Radio Diario de Transporte. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Carmelo González Zayas, presidente de Conetrans, de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, cargo en el que ha sustituido a Ovidio de la Roza el pasado mes y que fue presidente durante 10 años y del que Carmelo era vicepresidente y también es presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera CNTC. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Solo una matización. He Sí, sustituido a Ovidio de la Roza en CETM, en CTM, sí, en sí. CETM, no en Conetrans, es donde sigo presidente, al menos hasta el mes de octubre, que habrá asamblea electoral. Simplemente esa Sí, sí. matización. En CTM. ¿Cómo ha sido este primer mes al frente de CTM? Bueno, pues como me preguntaba el otro día otro compañero, yo decía, hago prácticamente lo mismo que hacía antes, pero el hecho de que ahora uno tenga el cargo parece que pesa, ¿no? Uno se va encogiendo y va viendo otras dificultades, y no solo por el calor. O sea que vamos retomando el día a día de la Confederación y de las asociaciones, y del Ministerio pues iremos viendo poco a poco cómo va, en un momento en el que está la cosita un poquito tensa, vamos a decirlo, ¿eh? El ministerio, con todas estas movidas que tiene y tal, ¿cómo se ha encontrado al llegar a CTM la receptividad del ministerio? Bueno, con la CTM el Ministerio siempre ha tenido buena relación, lo cual no quita que cuando les hemos tenido que decir de una manera dura y estricta que no estábamos de acuerdo, se lo hemos dicho y en esa línea seguimos. Sí que hemos notado pues un cambio en estos últimos cambios redundante que ha tenido el Ministerio con la incorporación de la nueva directora general y la nueva secretaria general de Transportes, eh, Rocío Báguena, pues, bueno, pues el mismo talante, pero un espíritu más de colaborar, de seguir avanzando y de seguir buscando soluciones, pese a que, claro, evidentemente ellos tienen un límite porque aguas arriba, pues la situación política está como está, ¿no? Pero la colaboración es buena, siempre ha habido buen trato y como digo, cuando hemos tenido que ser firmes lo hemos sido y nos han atendido igualmente. ¿Y se ha reunido ya el comité con el ministerio? Sí, el Comité Nacional tuvimos la oportunidad de reunirnos de manera presencial el día 12 del mes pasado, del 12, no, de este mes, perdón, 12 de junio. Y bueno, pues estuvo también el secretario de Estado aprovechando la despedida de Ovidio de la Roza y de Julio Villascusa, que en el mes de septiembre parece ser que se retira de alguno de sus cargos. Entonces aprovechamos y estuvimos hablando con ellos y nos enfocamos o nos convocamos para distintas reuniones, probablemente ya pasado el mes de agosto, ya en septiembre, para retomar todos los temas que tenemos encima del mes. Vamos a entrar en temas ya concretos. Las 44 toneladas, que está generando polémica, unos están a favor, otros están en contra. Bueno, Europa parece que la quiere imponer. Europa, yo creo que es el primer problema o problemón que tenemos. Europa somos 27, 28 países y cada uno tiene su normativa, porque aunque Portugal y Francia tienen 44, cada uno la desarrolla de una manera distinta. Esa armonización imprescindible para el sector no existe. En cualquier caso, y volviendo al país, unos la quieren, otros la están esperando, cargadores la quieren, parece que les va la vida en ello y llevamos años peleando para que no se aplique. La realidad es que esto, aunque no lo queramos, fue un acuerdo en diciembre del 21, que luego se plasmó en los acuerdos de marzo del 22, en la que de alguna manera pues cambiamos cromos, ¿eh? Tú me admites la prohibición de carga y descarga, la ley de morosidad y otra serie de cuestiones como la indexación del combustible, y a cambio pues vamos a admitir, aunque sea regañadiente, las 44 toneladas, los duotrailer y los 4,5 metros en determinadas circunstancias. De ahí que no la queramos, pero sí que entendemos que es un compromiso que acogimos y que lo que no sabemos cuándo va a salir, porque ya hace meses que por nuestra parte quedó todo dicho y ya depende del Ministerio de Interior en este momento de cuándo la van a publicar. Se está utilizando un poco como disculpa los camiones eléctricos para las 44 toneladas. No, bueno, vamos a ver, el problema de los eléctricos es que Europa se empecina en que las 44 toneladas solo se podrán circular con vehículos cero emisiones. Y lo que en España se aprobó, y para que también dice una ley
de alguna manera europea, que el que esté ya al día en 44 toneladas en el país de origen no se verá supeditado a esa obligatoriedad de camión eléctrico o cero emisiones. De ahí el que fuera quizás importante el aprobar ante las 44 con nuestra reglamentación, de manera que luego no nos impida el circular por Europa. La otra versión, como decía antes, es nos va a dejar Francia pasar con las 44 por Pirineos, nos va a dejar Francia pasar con los duotrailers. En este caso, aparentemente han dicho que no ya. Pero bueno, esta es otra incertidumbre que tenemos en el sector de transporte a nivel europeo. Pero no, lo eléctrico sí que se pone encima para que compremos vehículos cero emisiones, pero la idea es que se pueda circular con vehículos Euro 5, Euro 6, el que cumpla la normativa. Esta especie de imposición que hay, de que hay que tener vehículos televisiones, de que tenemos que ser súper ecológicos, de que no se ha hecho un poco a la carrera y de espaldas al sector. Totalmente de acuerdo. Se ha hecho de espaldas al sector. Yo recrimino, y hace unos días recriminé, aparte de ANFAC, que si ellos lo habían admitido, no tenían por qué apretarnos a nosotros a la hora de cumplir esos plazos. Las multas van para ellos, aunque todos somos conscientes, si no lo queramos decir, que si mañana hay alguna multa al fabricante, pues ¿quién va a ser el pagador? Pues el que compre el vehículo, ¿eh? eh, eh, Pedimos, exigimos que las fechas que se han puesto, al menos para el vehículo pesado, se prolonguen. Ahora mismo no hay vehículos pesados que nos puedan permitir hacer media y larga distancia. Es inviable. Si tenemos vehículos ahora mismo con combustible gasoil, con una autonomía de 3.500 kilómetros, hablamos de media, y los vehículos últimos, más recientes eléctricos, están hablando de 500 kilómetros. ¿Cuánto va a tardar un trabajador, un profesional en llegar a un destino en un país periférico como España? Y ya no me voy a Europa, voy a hacer un recorrido Bilbao-Sevilla. Vamos a ser 4 días o 5, y lo que es evidente que eso se ha hecho totalmente a espaldas del sector, que no se nos escucha, porque si el objetivo es descarbonizar, los Euro 6 ya descarbonizan frente a los Euro 5, el HVO ya descarboniza frente al gasoil, pero no se nos quiere oír. Nosotros seguiremos con esa presión para ver si conseguimos aplazar los plazos y, por supuesto, si quieren que nos descarbonizamos, o hay ayudas, o si no, la tipología de empresa, de tamaño de empresa, no va a poder asumir los costes de un camión eléctrico así de prisa, como están planteando ellos. Es que además da la sensación de que todo, bueno, todo esto se hizo antes de la guerra de Ucrania y se da la sensación muchas veces que desde Europa se crea el problema y luego ya buscaremos la solución. O sea, vamos a decir, vamos a tener que tener ustedes camiones eléctricos, camiones cero emisiones, no tenemos cargadores, no tenemos áreas de descanso, no tenemos infraestructura adecuada. El instalar hoy para una empresa la línea eléctrica para un camión eléctrico supone un coste muy importante. O sea, primero ahí, a la venga, Sí, te búsquese la lanzan, vida. te lanzan la obligación y ahora búscate la vida y organízate tú. Efectivamente, los puntos de recarga, aunque por normativa deberían existir ya, pero las empresas que instalan cargadores dicen, es que no hay camiones. Y es que no va a haber camiones si no hay puntos de recarga. Luego, además, pedimos las empresas poner puntos de recarga. Igual estamos hablando de 2 años para depende qué potencia, porque si encima pedimos un mega, pues no nos lo van a dar porque, como se suele decir, el tubo que va al polígono industrial no tiene esa capacidad. Con lo cual, estamos corriendo en exceso, nos están presionando para que vayamos a ello y la realidad es tozuda. No podemos ir a esa velocidad, así de taxativamente. Bien. Otro tema, la patata caliente que se va pasando de un gobierno a otro, los peajes. Que es la patata caliente que nadie quiere coger en las manos. Al final, ¿cree que habrá pago por uso? Bueno, quisiera decir que sí con letras mayúsculas y afirmativamente. O perdón, al revés, quisiera decir que no, afirmativamente para evitar que nadie tenga la tentación de ponerlas. Se habló ya el año pasado de que era una obligación que había asumido el gobierno con Europa por la fiscalidad o por las inversiones o por la deuda que había. No es así. Recordar que sí que en España tenemos la euroviñeta ya en la normativa legal que se podría imponer en cualquier momento. Ya me preocupa de entrada
que es las autopistas o los peajes se están convirtiendo, es una especie de mancha de aceite. Empieza en Guipúzcoa, sigue en Vizcaya, Navarra ya dice que lo va a poner y así seguimos sucesivamente. Lo que tenemos que ser conscientes de que hay un acuerdo con el Ministerio, que lo firmó, recuerdo, el señor Saura, secretario de Estado en aquella época, de no se pondría ningún coste por uso o del tipo que se llamara sin previo acuerdo con el Comité Nacional. De momento se está respetando y así debiera ser, lo cual no quita para que algún gobierno lo quiera poner y lo que sí tendremos que hacer las empresas de transporte en el supuesto que esto se imponga es cobrarlo. No puede ser de otra manera. No podemos evitar ese gasto y sobre todo si vemos lo que pasa en Europa cuando se han aplicado tarifas en función de la motorización del vehículo, los incrementos de costes han sido brutales. O lo trasladamos en el supuesto de que se imponga, esperemos que no, o si no, los costes para las empresas pues serán brutales y no asumibles. Sí, pero ahora la Comisión ha dicho que, o ha propuesto que los camiones cero emisiones no paguen peajes, pero queda el resto, ¿eh? Claro, sí, sí, ahí está. ¿Qué De, hacemos con el resto? de alguna manera nos están enfocando a cero emisiones. Y además, si no compramos cero emisiones, hay otra voz que dice, te vamos a subir el gasoil, te vamos a subir el impuesto. Me estás llevando por narices, con perdón, hacia el vehículo eléctrico y descarbonizarnos, electrificar. Pues tendremos que ir dando paso a pasos y veremos, a ver, nos enfrentaremos a esa necesidad que tienen los gobiernos de imponernos peajes, historias, pero vamos a pelear en contra de ello. Eh, Ahora vamos a entrar en la escasez de conductores. Una Ujú. escasez que llevamos ya creo que 3 o 4 años hablando de la escasez de conductores. Sí. El gobierno ha lanzado un programa, 2.000 euros de ayuda para el carnet. ¿Cómo ven este? ¿Es insuficiente este tipo de ayuda? Sí, yo creo que es insuficiente. Si pensamos que un carnet de conducir, partiendo de la base que el que se va y quiera sacar carnet de camión o de autocar, ha de tener el carnet B, que también cuesta un dinero. Si ese montante, estamos hablando de 4.000 euros y ahora mismo van a subvencionar con 2.000 al que ya tenga la formación hecha y el que no tiene la formación hecha y quiere sacarlo, no se le va a ayudar o como creo que nos han escuchado y el Comité Nacional les propuso, y el alumno que está en el primer curso, si ya lo ha aprobado y ya está en el segundo, pues darle la opción también de que este se pueda sumar. Esto es un parche para tratar de hacer algo como algunas comunidades lo están haciendo, precisamente Castilla y León lo ha hecho con mucho esfuerzo, porque curiosamente sí que tenían alumnos para carnet de camión, pero no por carnet de autocar. Curiosamente, cuando parece ser que es donde pues hay menos problemática, aunque hay también importante demanda de conductores. Es un parche, es una solución que bienvenida sea, pero tenemos que irnos, lo que se ha pedido al gobierno es pongamos ya una formación profesional en la que el alumno salga con su carnet de conducir, con el CAP y con la colaboración de las empresas con prácticas para que no sea salir al ruedo directamente, sino que tenga una formación y una experiencia determinada. Sí, porque tiene que haber un carnet profesional, una formación Correcto. profesional, una FP, que muchas partes del sector, o nosotros muchos nos lo comentan, que debería haber un carnet específicamente profesional, totalmente independiente del carnet individual. O sea, lo que yo pueda hacer en una boda con mi turismo no tendrá por qué, por ejemplo, afectarme a mi trabajo diario. Podemos estar de acuerdo, pero ahí ya entra luego la seguridad vial, ¿no? O Sí. sea, desgraciadamente, pues nos pasa a todos. No, yo no diré de esta agua no he bebido. Vas a una boda, estás alegre, estás contento con los amigos y te echas 4 copas de más y luego mañana tienes que conducir y en ese momento te han quitado el carné o te han quitado puntos, ¿no? Es un problema. Deberemos ser quizás más conscientes de que somos profesionales de la carretera y aunque se desligue, de alguna manera también tenemos la responsabilidad de tener una seguridad vial en carretera y dar ejemplo en ese sentido, si es posible, ¿no? Si es posible. En esto de la escasez de conductores, el sector se enfrenta a un problema muy importante. Se va a jubilar una generación muy importante, una generación de los que ahora están entre los 55, que pronto llegan a los 60, 65, digamos, los nacidos entre el 55 y 1955 y 1965, Correcto. que es una parte muy importante de los conductores.
no hay relevo generacional o se está dando una mala imagen de la profesión que no lleva al relevo generacional. Bueno, ¿qué es antes el huevo o la gallina? No lo sé. No hay relevo generacional. Esto es evidente. Es una profesión dura. Tampoco lo podemos ocultar ni lo vamos a negar porque hay desarraigo familiar, jornadas laborales largas, jornadas en las que duermes desgraciadamente tirado en una cuneta porque no hay sitio donde aparcar, instalaciones a las que vamos y te tiras 4 horas o las que sean esperando a que te descarguen y encima no tienes dónde meterte para ir al baño, beber agua o tomarte un café. Y si hace sol como en esta época, pues quédate al sol porque es lo que toca, ¿eh? Entonces, hemos conseguido que no sea una profesión atractiva por todos estos inconvenientes que hemos dicho. En algún momento también se me dice con el tema salarial. Evidentemente, cualquiera de nosotros, cuanto más se nos pague, mejor. ¿Eh? Y más reconocidos, pues estaremos mejor. Pero ahora mismo ya no solo es un problema de dinero, que cuanto más digo mejor, sino de respetar a la persona que va en el camión, tratando de que las jornadas sean aceptables, que la vuelta a casa lo antes posible. También estamos reclamando que lo mismo que en el sector de viajeros existe el criterio de la vuelta a casa, de manera que el profesional no se quede a pocos minutos o a una hora, por así decirlo, de casa y pueda volver a casa sin incumplir ninguna normativa, nos dicen que no. Digo, claro, en el sector de viajeros las personas, los viajeros protestan, la mercancía en este caso no protesta, pero el conductor se queda tirado. Hablamos de las restricciones, tendríamos que pensar que sean más flexibles. O sea, no puede ser que en determinados momentos la Comunidad de Madrid tiene una fiesta y cortamos el país entero. Y entonces, bueno, pues el conductor que se quede donde quiera vaya y que se busque la vida, ¿no? Y estas cuestiones son las que estamos demandando para ver si conseguimos que el sector pues, sea más atractivo y consigamos, aunque tarde, que se empiecen a incorporar nuevos profesionales y así evitemos un problema que es ya estructural y que va a ser difícil de solucionar, al menos a corto plazo, muy difícil, muy difícil. Una de las cosas que van demandando los conductores que nos hablan es el cumplimiento de los convenios. Tenemos en un país, tenemos 50 y tantos convenios, aparte del convenio de empresa, hay una disparidad muy grande entre unos convenios y otros. ¿No había que ir hacia un convenio específico, por ejemplo, un convenio del que haga comarcal, del que haga autonómico, del que haga nacional, del que haga internacional? Porque al fin y al cabo los trabajos son los mismos. Lo que pasa es que está la complejidad esa que tenemos de esta disparidad, ¿no? De esta disparidad. No, vamos a ver, se estaba trabajando, y digo se estaba porque se paró en el mes de enero aproximadamente, en lo que es el tercer acuerdo general laboral. De manera que se avanzaba sustancialmente porque, aparte de tener esos 52 convenios, y ya no os digo lo de empresas, sino me centro solo en los provinciales, hay una disparidad tanto en texto como en horas como en jornada. Entonces, lo que tratábamos con este tercer acuerdo es de establecer al menos un texto uniforme para todos, que no sea en un sitio fiesta a la hora de comer y en otro sea hora de trabajo. O sea, que se trate de regular, de estabilizar. Oye, que es una tarea ya solo en ese texto difícil de conseguir porque hay disparidad importante también entre unas regiones y otras, pero sin que sea de aplicación mañana, pues sí buscar un camino. Y lo mismo sería con el tema de los salarios y las dietas. También en ese tercer acuerdo se establecía un salario mínimo para el conductor y conductor mecánico y unas dietas mínimas que se irían poco a poco acercando a lo que hay en todas las provincias. Ahora mismo, aunque quisiéramos poner un convenio único en España, simplemente con la disparidad, Aragón, el 30% de diferencia entre el convenio de Zaragoza y el de Teruel. No puede ser inmediato, con lo cual tenemos que buscar un plazo en el que esto se vaya unificando, porque bien es cierto, aunque le diga que no a la persona que me lo dice, no hace falta irse al extranjero para tener empresas buzón. Pues, en el mismo España tenemos empresas buzón. La diferencia de salarios y de convenios pues nos obliga a tener una competencia complicada. El objetivo que pretende CTM es llegar a eso, ¿eh? Poco a poco, marcando plazos con el acuerdo de la parte sindical, buscar acuerdos y en X años, pues que haya si no un único convenio, que al menos en determinadas actividades comarcal, local o nacional podamos tener un convenio a nivel nacional. ¿Mm? ¿Cómo está el tercer acuerdo general? Parado, parado, y las ruedas pinchadas. Y ya no solo depende.
y me pongo el mea culpa, no solo depende de la parte sindical, que también tienen sus rifirrafes, pero también la parte patronal, que no nos terminamos de poner de acuerdo. Defendemos prácticamente las mismas cosas, pero ese punto, esa X donde queremos poner parece que nos separa, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer, y es una de mis intenciones, ver si conseguimos aunar esfuerzos por parte de la patronal, y si la patronal vamos unida, con los sindicatos seguro que nos escuchan, porque vamos a plantear cosas razonables en este sentido, y esperemos o confío que en septiembre nos volvamos a sentar para retomar lo que dejamos en su día y avanzar en él. ¿Mm? Tema de los coeficientes reductores. CTM lo Co- firmó con los sindicatos. Ha Correcto. sido, de momento, bueno, parece que FENADIME también lo apoya. Las únicas patronales que estaban de acuerdo con los sindicatos en coeficientes. Ahora el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha sacado un texto que tampoco habla de profesiones penosas, tóxicas, pero no especifica Los cuáles, con lo sectores. cual se da por hecho que el transporte será una de ellas. ¿Cómo está el tema? Bueno, en su día, como bien has dicho, ya aceptamos, porque creemos que es una manera también de poner en valor, no solo con esto, evidentemente, de poner en valor la profesión, la dificultad. Cuando me dicen que es peligroso, claro, estando en la carretera hay un cierto peligro y hay cambios de jornadas diferentes y es complicado. Seguimos de acuerdo con ello y ya vamos a empezar a retomar donde se quedó en diciembre. En diciembre no avanzó el tema por criterios que no vienen a cuento, pero de alguna manera había una manera de avanzar que era buscando la obligatoriedad de los reconocimientos médicos anuales para el profesional y un protocolo de alcohol y drogas para evitar que pues, se ponga criterios o personas o conductores en carretera que no cumplan estos criterios y evitemos con eso incidentes en la carretera en base a la seguridad vial. En eso estamos. Ya hemos hablado con los sindicatos del nuevo CTM, tanto con UGT como con comisiones, y ya hemos convocado inicialmente de cara a septiembre, por este mes de julio es un poco complicado ya buscar fechas. En septiembre nos sentaremos y vamos a ir avanzando para conseguir, claro, por otro lado está la espada de Damocles de qué coste va a suponer tanto para la empresa como para el trabajador los coeficientes reductores. Pero hay que sentarse y ponerse a hablar porque entiendo que es una medida en principio adecuada para el sector. Y no, y habrá una subida de las cotizaciones, pero también tiene que haber un plazo. No puede jubilarse el Por que lleva un supuesto. año. Habrá una aplicación de unos años, se aplicará un porcentaje, lo pagará la empresa, otro porcentaje lo Eso pagará el es. trabajador. Es importante Gratis no va a eso. ser. No, no, es importante eso que dices, de que tiene que haber unos plazos de manera que podamos ir poco a poco poniéndonos encima de la materia. Y esto aplicará no solo a conductores asalariados, sino a autónomos también. O sea que Sí. la posibilidad, estamos hablando de un sector, y el sector pues, se podrá coger a este coeficiente reductor por unos plazos determinados para que todos nos vayamos poniendo y saber si me voy a jubilar, por decir algo, a los 60 y tengo 57, ¿me aplicará? ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? Todas esas dudas las tenemos que aclarar previamente para que el sector sepa a qué estamos jugando en aras a los costes que pueda suponer y en aras a que el trabajador sepa lo que se le va a detraer de la nómina o al autónomo lo que le va a detraer de la nómina mes a mes. ¿No? Y no hay una sensación como de hacerlo rápido, porque vivimos una incertidumbre política que no sabemos si el gobierno durará 3 meses, si durará 6 meses, si durará un año, si habrá elecciones y un cambio de gobierno se vuelve a retrasar. Ya sabemos lo que pasa cuando hay un Sí, cambio de sí. gobierno, vuelta a tratar de retomar. ¿Cómo es la Bueno, sensación? de momento, el Real Decreto nuevo que salió hace el mes de mayo, creo recordar, marcaba 4 meses para establecer la mesa de diálogo, por llamarlo de alguna manera. Esa mesa todavía no se ha establecido, ¿no? O sea que yo creo que por el mes en el que estamos, agosto inhábil, pues que se establezca en el mes de septiembre, para la cual presentaremos la solicitud de análisis de que el sector de transporte esté incluido dentro de esa posibilidad de reducción de jubilación anticipada. Y luego tendrá la propia mesa 6 meses, que es lo que hizo el Real Decreto, para decidir si sí o si no o en qué condiciones. Y en eso estamos, tratando de estar preparados para cuando la mesa esté ya constituida, podamos presentar junto con sindicatos la solicitud de análisis. Pero aquí hay
a corto plazo tenemos como una especie de problema. Si hay una jubilación anticipada, por otro lado tenemos escasez de conductores y se jubila una generación, se va a Bueno, aumentar la escasez de conductores. ¿Cómo cogemos esta patata? bueno, la patata hay que cogerla o al toro por los cuernos, no queda otro remedio, efectivamente. Si tenemos una media 53, 55 años, en 4 días, pues vamos a tener que jubilar a muchos profesionales que ya se la han ganado, ¿no? La cuestión es, esa prejubilación se está hablando de 60 años, pues igual no tiene que ser 60, tiene que ser 65, que son dos menos de los que estamos ahora en este momento. Y poco a poco la evolución, ir viendo cómo podemos avanzar y cómo podemos trabajar. Yo al menos personalmente, aunque estoy de acuerdo con la jubilación anticipada, en este momento poner a 60 años sería una locura por esa falta de personal, porque no podremos caer y sí tendremos que buscar un término medio en el que busquemos plazo y reducir pues, de los 67 a los 65 o un poco menos, de manera que no nos encontremos con el problemón que ya tenemos ahora y todavía incrementado más. Sí, o que haya una manera gradual que, digamos, dentro de, por ejemplo, un plazo de 10, por ejemplo, de 10 Sí, años sí. vista, sí puede ser 60. Esto es, o sea, buscar plazos para ir acomodándonos a una necesidad que entendemos que es factible, pero que, bueno, ahora de improviso no se puede implementar. Muchas veces se queja el sector de que está excesivamente regulado, que hay demasiada legislación, que es más normativa, que si hay que ser ya para sacar el título de transportista hay que ser poco más que licenciado universitario en varias materias. No se debería de simplificar un poco más, porque aparte de la legislación en española, tenemos la europea. Yo creo que es inasumible. Toda la legislación y además, con perdón, legisla quien no sé si sabe lo que es un camión en un despacho y sobre todo en Bruselas. Bueno, lo hemos hablado antes, la descarbonización. No sé quién la ha decidido y nos quieren llevar a ello. Es inabordable. Yo suelo decir que el chofer hoy en día tiene que ser abogado, químico, ingeniero y esto es inabordable, ¿no? Y si no nos multan más es porque Dios no quiere o porque tenemos verdaderos profesionales en las empresas que tratan de estar al día, pero hoy en día es ingobernable. Se debería simplificar. Vamos a tratar de participar en reuniones que está haciendo el Ministerio para ver cómo se agiliza toda la parte administrativa de gestión de las empresas. Un tema clarísimo, la coordinación de actividades empresariales, que es una verdadera barbaridad porque no aporta, en mi opinión, seguridad, sí aporta seguridad documental, pero no la seguridad del profesional que se va a subir a un vehículo o donde sea. Entonces, esto hay que regularlo. No podemos estar en las empresas, depende el volumen de actividad que tengas, suministrando información, la misma pero diferente formato, a 40 plataformas. Eso es inviable. Entonces, tenemos que trabajar en esa unificación. No sé si lo que dijo Draghi en su día ha servido de algo, pero me parece que se está olvidando ya. Siguen legislando y siguen tomando leyes y esto es inabordable. Sí, bueno, yo conozco un editor europeo que dice que Europa es otro pantano de burocracia. Total, 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 total. Y además, bueno, pues es que no paran, no se cansan. Claro, viven de eso, ¿eh? Los políticos que van allí viven de legislar y de hacer leyes que a veces, pues, si no las pusieran, igual funcionamos todos mejor. En el 2022 salió la ley de lo que conocemos con la ley de la cadena del transporte. Sí, ¿Cómo se ha ido desarrollando? Porque claro, la ley traía tras de sí muchas cosas. Cada uno tenía que aplicar sus costes, saber sus costes, la diferencia de costes. Hay quien decía, o hay quien parece gritar desde fuera que hay que poner una especie de precios fijos, con lo cual sería inasumible e ilegal. De hecho, ¿no? ya hubo en su día y nunca se cumplieron. Sí, no, eran tarifas de obligado De, de- incumplimiento. sí, de Incumplimiento. obligado cumplimiento que no se incumplía. Que no sé cómo. Eso es. ¿Cómo Bueno, ha ido viendo eh, el desarrollo de esta ley? la ley entiendo que es mejorable, tal como se publicó, pues parece ser que no tiene, y la realidad estamos viendo que no tiene mucha pues, capacidad de regular el sector. Pedimos saber cuántos eslabones de su contratación había en función del transporte que se haga, si es carga general, cisternas. Ese dato no lo tenemos. Hizo el Ministerio un análisis con una auditora externa, con KPMG, y el resultado de su análisis ha sido pues, inválido porque la muestra ha sido pequeña y no sacamos conclusiones de ello.
Luego, si estamos 105.000 empresas en números redondos en el país, hay 105.000 costes diferentes, porque cada una pues, tiene un modo de compra, una estructura diferente, es difícil de aplicar. Ayer se publicó, creo recordar, en la página web del Ministerio el ACOTRAN, Sí. terminado en N, de manera que pues, cualquier empresa, por pequeña que sea, puede analizar sus costes, digamos, por decirlo sencillamente, es una hoja de cálculo en el que mete los kilómetros, tus costes, y puedes saber, y te sale el kilómetro, yo qué sé, a 1,20. No podemos circular por debajo de 1,20. Ya será la responsabilidad de cada empresario de transporte quien diga, me ofreces hacer 80, pues lo siento, majo, no voy. O me pones a 1,25, por decir algo, o si no, no puedo ir. Entonces, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Muchas veces en el sector decimos que somos nosotros mismos los responsables de cómo está el sector y me temo que es así. Cuanto baja la demanda, bajamos precios para no tener el camión parado y la realidad es que cuantos más kilómetros hacemos por debajo de costes, más perdemos. No, y además hay lo que se llama la ley la ley de la subcontratación, porque hablas con los cargadores, el cargador dice yo pago lo que tengo que pagar, porque yo lo que quiero es que mi mercancía llegue al cliente, si tengo que Ujú. repercutirla, la voy a repercutir en el producto, pero luego desde el punto A al punto final hay cuatro o cinco intermediarios, estamos en una sociedad de mercado libre, ¿cómo, cómo se coge Correcto. esto? No, pues, muy difícil, porque es lo que pretendíamos que el Ministerio analizase con esta compañía o con cualquier otra para saber realmente cómo está, pero no ha habido contestación. O sea, la respuesta que nos ha dado ese estudio de KPMG no es válida, no sabemos, perdón, no sabemos cómo estamos y en realidad en lo que es carga general desconozco si hay muchos o pocos eslabones. En cisternas hay pocos eslabones, es decir, hay poca subcontratación, o eso es lo que mi estimación. En portavehículos podría pasar, en especialidades, en resumidas cuentas, hay poca subcontratación, pero en carga general efectivamente es donde está el debate y donde no sabemos qué margen de esa tarifa inicial que paga el cargador se está perdiendo por el camino. En cualquier caso, insisto, si a mí el que sea me va a vender, me va a ofrecer un porte en el que estoy perdiendo dinero según mis costes, lo correcto y adecuado sería no cogerlo. Y ya lo siento. Luego, si la ley permite y el buzón anónimo permite que después de realizar el viaje yo te denuncie, pero ¿en base a qué te voy a denunciar si tú me has dado y lo he cogido yo? Sí. Complejo, complejo y tendremos que mejorar la cadena de transporte, no efectivamente para que se pongan tarifas mínimas, porque eso es ilegal en un mercado libre y en Europa como estamos, pero sí establecer criterios para que esto pueda funcionar. De todos modos, tenemos otra ley de cadena, que es la ley de cadena alimentaria, que si hablamos con los agricultores, nos dirán que es un desastre también, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces de mejorar en algo esta ley que yo personalmente creo que no ha tenido los frutos que buscaba. Sí, todos saben que hay que decir no. El problema es que hay una gran mayoría que no dice que no. Porque Efectivamente. a los hechos nos remitimos, ninguna mercancía está quedando No, no. en Bueno, origen para no está destino. quedando, veremos a ver, ¿eh? Yo soy un poco pesimista a futuro. Si la demanda se incrementa, hay menos camiones, menos profesionales, veremos a ver. Entonces, igual el cliente que estaba limándonos céntimos o algo más que céntimos, pues al final tiene que mejorar sus condiciones, porque si no me iré al que está en la puerta al lado, que me trata mejor, que me paga mejor y bueno, pues mira, pues para ti no voy a tener el camión, para el otro sí, que me está atendiendo en mejores condiciones. Veremos a ver. Se consiguió la previsión de la carga y la descarga. Ahora en el sector se presenta otro problema. Los tiempos de espera en las cargas, los tiempos de espera en las descargas. Hay una ley, bueno, que dice que se puede cobrar la paralización. Bueno, hay sectores o asociaciones que piden que esto sea sancionable. El que no cumpla, que se sancione. Yo la verdad es que me niego siempre ya que el sector se tenga que solucionar todo en base a un régimen sancionador. Somos el único sector que pedimos sanciones para regular nuestro sector. Ya nos vale, ¿no? Pero claro, efectivamente hay una hora, quizás aquella noche nos pasamos de frenada y una hora en determinadas cargas es poco tiempo. El problema es que no lo facturamos, porque si lo facturamos, hay desgraciadamente muchos cargadores que dicen, si me facturas esto, veremos si te lo pago, pero lo que está claro que no cuento contigo a futuro. Es un problemón y esto es uno de los lastres que tiene el sector y que hace
que sea poco atractivo para los profesionales estar horas y horas esperando en el camión, cuando muchas veces el cargador o el descargador en muchos casos ya está tranquilo y confortable porque tiene la mercancía en el parking y bueno, pues ya a partir de ahí ya te iré a descargar. El cabotaje. La flota española pasó de ser la primera europea, ahora ya somos creo que la segunda o la tercera. La tercera, sí. Polonia se situó a la cabeza, incluso está llegando a España como un poco arrasando, ¿no? Sí. ¿Cómo controlamos este tema? Pues difícilmente deberían ponerse. Administración, cuando le pedimos que en las inspecciones en ruta pues hagan más inspecciones, la contestación es que no tienen medios. No tienen medios o es más fácil atender al español que le atiendes y le escuchas y le puedes sancionar relativamente fácil que no a un polaco, un romano o de otras nacionalidades que es más difícil el idioma, que no lo vas a entender y que te vas a meter en un lío porque fíjate. Entonces pedimos más inspección para esas empresas que vienen, que hacen cabotaje, que están haciendo mucho daño al sector español y ya no solo las que vienen de Polonia, ¿eh? Tenemos un país colindante aquí en la península ibérica que también nos hace muchísimo daño. Sus condiciones son bien distintas y están haciendo mucho daño, sobre todo en polígonos industriales o en empresas colindantes con Portugal. La barbaridad que están haciendo es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Insisto, con más inspección y regulando que no incumplan lo que marca la normativa. Sí, porque quizá aquí lo que debería Europa es armonizar. Tanto legislar, pero sí, en ciertos aspectos armonizar, que fuera lo mismo Polonia que fuera aquí, que, ¿no? Lo hemos dicho desde el principio, si el problema es que estamos en una Europa donde cada uno legisla como entiende, cumple la norma como le parece oportuno y al final no hay un criterio único para establecer, ¿no? Cuando se hablaba, sin entrar si es bueno o no, que el retorno de los camiones a la base, a casa, fuera cada 4 meses, Polonia, Rumanía protestaron y al final consiguieron que fuera cada 8. A mí el camión que vuelva o no, pues de alguna manera me puede dar lo mismo, me puede dar lo mismo. Pero si ya ni en eso estamos de acuerdo, pues veamos en lo otro cómo van las cosas. El problema que tenemos en Europa es la falta de armonización total y absoluta que tenemos. Bueno, ya solo una armonización fiscal, sino muchos temas. Pues se hace un paquete de movilidad, pero ha nacido cojo, cojo y tuerto desde el primer Y día. tú, efectivamente. Y bueno, pues ese es el gran debate, el debate que insistimos en Europa. No podemos seguir así, en masas y dimensiones, horarios. Nosotros cumplimos como España horarios. Polacos y romanos o de otras nacionalidades lo llevan como quieren. Más competencia desleal o ilegal que esa, pues pensamos que no existe, pero ahí está, esa es la realidad. Este año se renueva el comité, Sí, ¿no? sí, Hay sí. elecciones al comité. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ve usted que lleguen, por ejemplo, asociaciones que no están todavía en el comité, que claman que quieren entrar en el comité? Bueno, por mí que entren, si cumplen los requisitos que marca la ley, pues que entren y estaremos todos dentro, debatiremos, compartiremos diferentes criterios, seguro, seguro, pero trataremos de sacar pues un único criterio para avanzar. Insisto, que estén dentro si cumplen la normativa, el que esté dentro. Y voy a borrar no, o insultos o malos modos o como se le quiera llamar, Igual que cuando es, lleguemos al comité el discurso es diferente. bueno, pues Pero, igual nos queremos todos. Lo que está claro es que si estamos dentro podremos trabajar y podremos avanzar. Y por fuera, pues no se lo va a pasar. Seguirá con lo mismo, con un discurso pues diferente. Yo que entren, si cumplen, repito, si cumplen la norma, el que pueda estar, que esté, definitivamente. hay quien dice que habría que cambiar el sistema de elección. Que votan mucho, por ejemplo, por tarjetas, los camiones, que fuera un tema más directo. Pero claro, uno cuando lo piensa detenidamente, es una opinión personal, ¿eh? Sí, sí. Dice, o sea, ¿puedo tener el mismo peso yo con un camión que el de enfrente que tiene 1000 camiones? Eso es lo Es que una está en opinión debate. personal, No, ¿eh? no, sí, sí, no, no. Y eso es lo que de alguna manera defendemos las asociaciones. El peso tiene que estar proporcionado. Otra cosa es que el 20 de empresas y el 80 de tarjetas, pues mañana fuera, sin analizarlo y a bote pronto, pues un 30-60 o un 40 no sé qué.
Eso podemos hablarlo, pero no es lo mismo el que tiene un camión que el que tiene 1.000. Entonces, esa es la diferencia de criterio. El peso de voto ha de ser diferente. Y eso es lo que seguimos defendiendo en contra de otras opiniones, que benditas sean y válidas sean, pero que no estamos de acuerdo con ellas. Vamos con otro tema. Hay una cierta parte del sector que tiene la sensación de que este ministerio está apostando mucho por el ferrocarril, está destinando mucho dinero al ferrocarril y está dejando un poco de lado el transporte por carretera. Y estamos hablando, cuando hablamos de transporte por carretera, no solo de ayudas y subvenciones, sino de estado de las carreteras y del estado de las vías. Pues esto es evidente y se lo ha dicho al ministro en alguna ocasión que hemos tenido, pocas, que hemos tenido la oportunidad de hablar en directo con él. En sus comentarios, en sus discursos, habla del transporte ferrocarril y raramente podemos encontrar en sus discursos alguna frase que se refiere al transporte por carretera que pesa el 96% en este país. Debemos ser atendidos. De alguna manera no me sirve el argumento que es que los pobres del tren solo son el 3 o el 4%, ya, pero los no pobres, que también pobres de la carretera, somos el 96%, con lo cual requeriríamos más atención. Puede ser imprescindible que las vías férreas se hayan actualizado y se haya invertido pues, la millonada que se está invirtiendo en este momento. Pero no es menos cierto que las infraestructuras, la 6, la A4 o la A2, están hechas un verdadero desastre. Es un riesgo circular por el carril derecho. No digo con un turismo que vamos mal, pero con un camión y 40 toneladas el riesgo es grave. Y esto se le ha reclamado, se le ha dicho encima de la mesa que tiene que atender a la carretera porque la carretera pesa lo que pesa y tiene la capacidad de hacer lo que tiene la capacidad si se le atiende, si no también tiene la capacidad de tomar otras decisiones. No es que, a ver, desde fuera da la sensación de que se prioriza el ferrocarril, que está muy bien, que queremos descarbonizar sacando el camión de la carretera y subiendo al ferrocarril, pero hay una realidad. En el ferrocarril prima primero el tren de pasajeros que el de mercancías. Totalmente, totalmente. Es muy Pero práctico cargar sí, sí. un tren en Algeciras y subirlo hasta No, Calais, sí, pero sí. Ahora mismo el ferrocarril, salvo las autopistas ferroviarias, que solo está funcionando realmente, la de Madrid, la de Valencia a Madrid y la de Algeciras a Zaragoza, pues de momento con las obras, pues va como va, vendrá bien y quitaremos caminos de la carretera. Pero la productividad, el cumplimiento horario que da la carretera no lo da el tren de ninguna manera. O sea, y hay sitios donde no va a llegar el tren nunca. O sea, que tendremos que seguir utilizando carretera. Eh, el servicio que da automoción, España es un país, ya no sé si es el segundo o ya empieza a ser el octavo, en base a la bajada de productor, donde no se le puede decir a las fábricas que ya llegará mañana las piezas que necesitas. Hay una necesidad de un cumplimiento horario. La carretera lo da, el tren no lo da. Y desgraciadamente, y lo siento porque es de viajeros, estamos viendo lo que está pasando ahora mismo con viajeros, que somos el país que más kilómetros tiene de tren rápido, y estamos viendo los desastres que están produciendo. De los de mercancías no sabemos nada, quizás porque a veces llegan, a veces no llegan. no, y además muchas veces da la sensación de que se ha hecho todo así un poco a la venga, vamos a inaugurar, se han hecho centros logísticos o nudos logísticos de contenedores que están ahí, están abandonados, algunos ya les llega la hierba más alta que son los contenedores. Y venga, no sé, es un poco como aquella locura que hubo hace unos años en España de todos tenemos que tener aeropuerto aunque no tengamos aviones. Ah, que no tengamos aviones. No, así es. Ahora nos hemos vuelto locos, se están uniendo hubs por todos los sitios, pero la industria luego necesita recibir la mercancía a tiempo y forma. Para determinadas cuestiones puede ser válido, donde el tiempo pues no sea primordial. Pero en este momento yo creo que se está haciendo una inversión pues, válida, pero que veremos a ver la rentabilidad y el futuro que tiene. En todas las grandes, Castilla-León, pues ahora se está haciendo el hub en Salamanca, el Puerto Seco de Salamanca, Valladolid otro. Entonces, ¿va a haber volumen para tanto? ¿Vamos a tener necesidad de tanto? Sinceramente, desde la carretera no lo vemos y lo que sí tenemos claro la carretera es que el tren incrementará su actividad cuando la carretera se suba al tren. Y para eso el tren debe dar fiabilidad para la entrega de mercancías. Precisamente ayer leíamos unas declaraciones suyas hablando de Salamanca,
la viable. Todos sabemos el volumen de mercancías que entra por Salamanca, no solo nacional, también internacional. también internacional. Sería un buena... que de paso pilla todo Castilla y León, ¿no? Correcto. Hombre, yo lo dije, no porque fuera una noticia para hacer la prensa, sino que lo creo así positivo. Tenemos buena conexión con Portugal. Se está hablando de esa autopista ferroviaria Valencia-Madrid-Salamanca, pues para darle más volumen con todo lo que hay de Castilla-La Mancha, Castilla-León. Yo creo que puede ser un punto importante en una zona granelera donde también es importante la capacidad de movimiento de grano, ¿no? Entonces, por eso dije que me parecía un punto importante, a ver si con esto fortalecía la industria de la zona y podía revitalizar y dar más fuerza, más capacidad a la logística de aquella zona. Muy bien, Carmelo González. He visto que ha entrado Pues, usted a todas las... atrapo, bueno, No, no, ha sido sincero, que es lo que agradecemos. Y si algo, y no es peloteo, me gusta de ustedes que no se muerde la lengua, que habla claro, dice lo que piensa y punto. bueno, yo creo que hay que ir por derecho. Las mentiras, y más cuando hablamos en medios, las coge rápido, ¿no? O sea, oye, que usted dijo esto, bueno, pues igual me equivoqué en su día, pero las mentiras tienen un recorrido cortito, ¿no? O las medias verdades, que también no dejan de ser en el fondo cierta mentira, ¿no? Entonces, bueno, que confiemos que el sector avance. Tenemos un futuro prometedor en cuanto a actividad, espero y confío. Tenemos el reto gravísimo e importante de la falta de recursos humanos. Vamos a ver si somos capaces entre todos, entre la administración, los cargadores y nuestras propias empresas transportistas, de poner en valor la profesión y hacerla más atractiva, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años el transporte siempre se ha enfrentado a muchísimos problemas, pero poco a poco se ha ido generando y solucionándolos. ¿Algo más que crea que nos Pues debe no, contar o que se ha quedado en el tintero? daros, creo que no, porque hemos tratado todos los puntos. Daros las gracias por la posibilidad de exponer nuestras ideas. Hemos dejado de hablar de la digitalización, pero que es que ya Sí, no bueno, merece la no. pena, ya no merece la pena. Ya Sí, no, tenemos que podemos estar hablar, todos inmersos, ¿no? Ya estamos podemos inmersos hablar todos de en la eso. digitalización, que es lo que nos lleva, la inteligencia artificial, que parece que lo va a solucionar todo, Sí, sí, sí. y Primero parece tenemos que que... las personas vamos a quedar a un lado. No, vamos a ver. Y a mí cuando se dice en determinados foros si el camino autónomo va a solucionarlo todo, bueno, yo no lo veré. Yo el camino autónomo no lo veré. Vemos las pruebas que se hacen con los coches. En la orografía española el camino autónomo pues va a ser complicado. Pues veremos a ver si somos capaces de ir mejorando. Incluso me hablaban el otro día ya de que camiones teledirigidos. En una sala se Mm. ponen los choferes y lo mueven. Toda tecnología bienvenida sea, pero el recurso humano va a ser imprescindible. En Claro, el por mucho avión, que... en el avión van dos pilotos, ¿no? Y la Mm. mitad del recorrido van automático, pero hay dos pilotos. O sea que aquí exactamente lo mismo. Camino Vamos, autónomo llegará en un futuro, pero siempre tendrá que estar la llegar. persona encima. Esto es una broma que a veces hago, pero igual mejoraríamos algo si a los conductores les ponemos una estrella y unos galones en la manga. El señor piloto de camión merece su respeto. Siempre y seguramente cuando publiquemos esta entrevista, muchos dirán, se quedó en el tintero, es la gran patronal, eso es la patronal opresora. Yo creo que no, no tienen por qué no convivir juntos empresarios y trabajadores. En CTM estamos desde las empresas de un camión hasta las empresas de 1.000 camiones y peleamos por el pequeño y por el grande, pero básicamente por el pequeño pues es el que menos medios tiene, el menos posibilidades. O sea que vamos a procurar no dejar desatendido a nadie. Y no son palabras que bien sonantes para quedar bien en este momento, ¿no? Debemos focalizarnos en el pequeño asociado, que es el que necesita de nuestro apoyo para todos estos cambios que vienen, que son innegables y que no podemos soslayar. Muy bien, Carmelo González, pues muchísimas gracias por Muchísimas atendernos. Muchas gracias gracias por y su sinceridad y a vuestra disposición en todo momento, lo que haga por falta. esta entrevista. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo. Hasta aquí el podcast. Adiós.